Hola, ¿cómo están, amigas? Qué gusto poder estar aquí con ustedes una vez más. El día de hoy vamos a tener una invitada que a mí en lo personal me encanta escuchar sus mensajes. Ella eh, tiene su página que se llama Esposa del Pastor. Es Celina y me encanta ver sus videos y escuchar todos los mensajes de la palabra de Dios que ella pone ahí, porque realmente la considero una maestra. Ella sabe cómo expresar los temas y cómo hacernos reflexionar sobre ellos. Entonces es una bendición poder estar aquí con ella el día de hoy. Estamos comenzando con una serie de 4 temas. Vamos a estarlos compartiendo durante todo este mes de febrero. 4 temas que todos van a ser en el tema de la sanidad. El día de hoy vamos a tener el tema sanidad de los hábitos pecaminosos y es un tema muy interesante y muy necesario para nuestras vidas, porque si queremos dar un paso más en nuestra vida y avanzar y ser libre de las ataduras que a veces tenemos como hábitos que nos traen malas consecuencias, entonces necesitamos ser libres de eso. Y por eso el día de hoy el Señor puso en nuestros corazones poder compartir este tema. Y bienvenidas a todas las que estén aquí con nosotros. Es una bendición poder hacer comunidad por este medio. Ahorita nada más esperamos que llegue Celina para que nos mande la invitación y comenzamos. ¿Sí? Hola, Pat, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, DH Enríquez, bienvenida, qué gusto que estés aquí. Mientras se conectan más chicas, ustedes pueden ayudarme a enviar este live a sus amigas, a sus conocidas, a sus contactos de Instagram. Ahí abajito del chat está un avioncito, ahí le dan clic y ahí les van a aparecer sus contactos y ustedes pueden enviar este live para que alguien más, invitar a que alguien más se conecte. El día de hoy va a estar con nosotros Celina de la página Esposa del Pastor. Ella va a estar compartiendo con nosotros el tema sanidad de los hábitos pecaminosos y es un tema muy interesante. Yo te invito para que no te vayas, que te quedes aquí con nosotros. Quédate aquí porque Dios tiene algo para hablarnos en este día. Entonces ya llegó Celina. Ya nada más que me mande la invitación para comenzar. Bienvenida, Elías, bienvenido, bienvenida, Beatriz Enríquez, bienvenida. Katia, bienvenida. Ya me mandó Celina su solicitud. Bienvenida, Jiménez. Si quieren ponerme ahí sus nombres para que yo pueda ubicarlas ya no por su usuario, sino por su nombre. Celina, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Qué gusto poder estar otra vez aquí juntas. Hace tanto y ya te extrañaba. Sí, ya hace mucho que no nos veíamos. Sí. Quiero decirte Todo que muy bien, gracias a Dios. qué bueno, gracias a Dios, Subiendo. que les comentaba a las chicas al inicio que yo te considero una maestra de la palabra. Me gusta mucho cómo Ay, enseñas, ya te lo había dicho, pero quiero compartirlo aquí con ellas porque me gusta mucho tu forma de explicar la palabra de Dios. Sinceramente es una habilidad, es un don de Dios que nosotros cuando podamos hablar de lo que Dios dejó en la palabra, pues se quede en los corazones de las personas y eso es algo que Dios te ha regalado a ti y por eso me encanta tenerte aquí en este momento, en esta página, porque nos encanta lo que Dios hace por medio de ti. Bienvenida. ay, muchísimas, Claudia, muchísimas gracias. Ya sabes que a mí me encanta, siempre que me dices que hay oportunidad de colaborar, ya sabes que yo más puesta que un calcetín. A mí me gusta, me gusta colaborar, Gracias. me gusta compartir, me gusta y fíjate que sí, o sea, siento muy bonito que me lo digas, pero además, porque lo siento como una confirmación de que, de que yo he entendido y he percibido que el Señor me ha llamado para ser maestra, y no lo digo de ninguna manera por poner, o sea, por decir que soy yo, no, es para que, sobre todo para animar a otras hermanas a que le pregunten a Dios qué dones les dio, a todos se nos dieron dones,
Entonces, que pregunten, ¿cuál es el don que Dios me dio, Señor? ¿Qué don me diste? ¿Con qué herramienta te sirvo? Y el Señor se los va a decir y se los va a confirmar así, ¿no? De esta manera, cuando la gente te dice que lo haces bien y sobre todo algo que no se te daba, eso es cuando te das cuenta que es un don de Dios, porque honestamente a mí Ah, no se me daba, pero para nada enseñar, para nada. y es Eso, un don espiritual, o sea, es algo que se adquirió por medio del Espíritu Santo, porque a veces nosotros ya nacemos con talentos y habilidades pues naturales, ¿no? Todas las personas, Dios nos dio algo cuando nacemos, pero cuando nosotros empezamos a servirle al Señor, empezamos a descubrir que el Señor también tiene para darnos otros, nos hace capaces de hacer cosas que nunca nos imaginamos hacer. Entonces, sí, ajá, son otros regalos que Dios nos tiene preparados. Entonces, así. pues les comentaba a las chicas que pueden ir compartiendo este live porque ya vamos a comenzar con el tema. Pueden ponerle ahí abajo en el avioncito y enviárselo a mínimo unas 3, 4 personas para que ellas tengan la oportunidad de también escuchar esta palabra de Dios. El tema es sanidad de los hábitos pecaminosos y es una serie de 4 temas. Entonces es muy importante que querramos anotarlo en la agenda porque el Señor quiere traer sanidad a nuestras vidas en estas 4 Amén. áreas. Entonces, Celina, te doy toda la palabra para que tú nos comiences con este tema, sanidad de los hábitos pecaminosos. Muchas gracias. Pues mira, sanidad de los hábitos pecaminosos es bien importante porque cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros lo conocemos por primera vez y entendemos que lo necesitamos como Salvador, entendemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, venimos a Él y Él nos perdona y Él nos libera. O sea, eso no se cuestiona, eso su palabra lo dice una y otra vez. Él dice que al que Él viene no le echa fuera, entonces Él acepta a todas las personas que vienen con un corazón dispuesto, sincero y arrepentido. Pero ¿qué pasa? Que sí, el Señor nos libera, pero no se nos borra la parte, el hombre natural. La naturaleza humana, Dios no la borra. La naturaleza humana aquí sigue. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos puede costar trabajo liberarnos del pecado. O sea, la consecuencia del pecado ante Dios ya está pagada. O sea, el precio del pecado ya está pagado. Pero muchas veces nosotros somos los que, y no muchas veces, siempre, a nosotros nos cuesta trabajo liberarnos y soltar esa cadena. Yo lo digo como el ejemplo que uso es que ok, están tus cadenas que te atan al pecado y llega Cristo y las rompe, pero tú sigues cargando tu pedazo de cadena, ¿sí? O sea, ya no te ata nada. Espiritualmente ya no te ata nada, el pecado ya no es el Señor de tu vida, pero como tú sigues cargando tu pedazo de cadena, sigues atado a eso, aunque en realidad ya no hay atadura. Entonces, porque Cristo ya lo pagó. Entonces, lo que tenemos que hacer es, tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es un proceso diario. Es el Ajá. arrepentimiento de todos los días. El arrepentimiento no es nada más, o sea, sí hay un arrepentimiento inicial, digamos, que fue cuando llegamos a Cristo, pero ya a partir de eso, el arrepentimiento es diario porque siendo seres humanos imperfectos, pecamos todos los días. Entonces, Sí. todos los días hay que arrepentirse, todos los días hay que pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, porque además la enorme diferencia es que ahora ya sabemos. Antes pecábamos por ignorancia, no sabíamos que muchas cosas eran pecado, pero ahora cuando hemos venido a Cristo ya sabemos que es pecado. Sobre todo si leemos, o sea, por eso es tan importante leer la palabra de Dios, para que sepamos exactamente, Ajá. para que el Espíritu Santo nos vaya nutriendo y se nos vayan prendiendo los focos, o sea, Él nos vaya diciendo, hey, aguas, eso no está bien, eso es pecado, eso está mal delante de Dios. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para empezar, ¿cómo le hacemos para arrepentirnos una vez que ya hemos venido a Cristo? O sea, esto es algo que es para alguien que ya es cristiano. Esto es para algo que ya es alguien que ya es creyente. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues en primera de Juan 1:9, él nos dice que lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Nos dice, si confesamos nuestros pecados,
podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Este versículo es una de las esperanzas más grandes que puede tener cualquier creyente, porque precisamente Dios nos está diciendo, tranquilo, o sea, no pasa nada. Yo sé que vas a volver a pecar, porque no eres perfecto, porque no, todavía no lo has logrado. Entonces ahora lo que va a pasar es que cada día que vayas caminando y que te equivoques, pide perdón, arrepiéntete y yo te voy a perdonar y seguimos caminando. Entonces, este es el versículo que es así como de, ah, ¿no? O sea, como que te tiene que tranquilizar. No, obviamente no es permiso para pecar, o sea, obviamente no es por ahí la cuestión. La cosa es esta, que no vivas angustiada y que no vivas con miedo tu vida, o sea, que no vivas dando pasitos así como que muy cortitos porque a lo mejor peco y a lo mejor me equivoco y rompo mi comunión con el Señor. No, espérate, tranquilízate. La sangre de Cristo sigue teniendo valor y Cristo está ahí intercediendo por nosotros de manera continua. O sea, no es una vez y ya, es de manera continua. Pero entonces también, ¿qué pasa? Que esto de saber que el Señor nos perdona, muchas veces a mucha gente, yo me atrevería a decir que prácticamente a todos, a todas, nos hace entrar en un círculo vicioso, porque nos hace entrar en un círculo de peco, confieso mis pecados ante Dios, me arrepiento, Dios me perdona, vuelvo a pecar, confieso mis pecados ante Dios, me arrepiento, Dios me perdona. Y así me la llevo. Ay, perdón por mis perros, perdón. Y entonces lo que tenemos que hacer es apoyarnos en la palabra, y ese es el propósito de hoy, de esta plática de hoy, para romper ese ciclo, para poder ser capaces de romper ese ciclo y no estar dando vueltas sobre lo Ajá. mismo y sobre todo siempre tropezando con la misma piedra, ¿no? Como dice la canción, tropezando siempre con la misma piedra, sino poder romper eso, ¿no? Oye, Celina, porque creo que ese ciclo se da mucho por la razón de que realmente no tenemos un arrepentimiento genuino de algún hábito que hemos estado llevando durante toda nuestra vida, el cual sabemos que nos trae consecuencias malas para nuestra vida, para los seres que amamos, para nuestra familia, para nosotros mismos, y pues, y aún así no, decimos arrepentirnos de ese pecado con Dios, o sea, Dios perdónanos, pero no lo dejamos de hacer porque nuestro arrepentimiento no viene de lo más profundo de nuestro corazón, no estamos convencidas totalmente de querer dejar de hacer eso, o sea, sí pedimos perdón, pero no queremos dejar eso atrás. Entonces, Sí, el Señor nos dice en Romanos, el Romano nos dice, Romanos 6:6 dice, sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo. Pero entonces como consecuencia nuestro pecado fue crucificado con Cristo y Él viene y nos lava, pero eso debe de quedar en el pasado. Y a veces pensamos que va a suceder como una varita mágica, ¿verdad? Pero no, sí. no es una varita mágica, porque nosotros traemos un ciclo, traemos muchas cosas que traemos cargando y cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, aún seguimos enfrentando las consecuencias de nuestro pecado pasado, ¿no? Entonces dice, para que el Así es. poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Y eso es lo único que el Señor desea de nosotros, liberarnos de esa esclavitud en la cual estamos sumergidos por medio del pecado que estamos haciendo con nuestra vida. Y todo es porque el Señor quiere regalarnos una vida nueva, llena de nuevas cosas, de nuevos ciclos, de nuevos comienzos, de nuevas bendiciones, de nuevas consecuencias, pero buenas para nuestra vida. Y nosotros muchas veces no queremos eso, lo rechazamos por una cosa que no queremos, hemos querido dejar atrás, y sino que la traemos con nosotros mismos y seguimos viviendo y cayendo y tropezando con la misma piedra y viviendo otra vez en ese pasado del cual Cristo con su sangre preciosa ya nos ha querido sacar de ahí y liberar. Entonces, Así es. Es ese que fíjate, es eso básicamente, es algo ajá, que nosotros tenemos que hacer.
O sea, es lo que estás comentando. Lo que dice Romanos es que, ok, lo que éramos ya fue crucificado con Cristo. El pecado ya se pegó, no, ya se pagó, pero nosotros ya hemos sido liberados. Pero Efesios, este es bien importante porque Efesios dice, Efesios 4 del Sí, 22 al 24 nos dice, por eso ustedes deben renunciar a ajá, su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben sí, renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Entonces, o sea, Cristo ya pagó el precio, pero la acción práctica de alejarse del pecado y de dejar de pecar es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que dejar de hacerlo. Quiero tomar, perdón, un momentito. Aquí pregunta es, creo que es la maga, ok, nos dice, puede ser cuando pecamos que tengamos una venda espiritual. Si estamos hablando de creyentes, no. Las vendas espirituales existen, pero son para los inconversos. Precisamente la palabra nos dice que el príncipe de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero cuando el evangelio llega a tu vida, toda venda espiritual es quitada. Y es lo que comentaba Claudia. No es que no sepas, porque en el fondo de tu corazón, el Espíritu Santo te lo dice. Está mm, mal, estás pecando, pero tú lo justificas por N cantidad de cosas, incluso porque te trae un beneficio, porque te hace sentir bien, porque no quieres, a lo mejor hasta porque no te quieres alejar de una persona, o sea, puede haber miles de motivos para no querer alejarse de un pecado, ¿sí? Pero ajá. ya no es una cuestión, precisamente, ya no es una cuestión que sea, o sea, una cuestión espiritual que no sea ajeno, ya no nos está controlando. Ojo, el pecado ya no nos controla como antes. El pecado ahora es completamente opcional y voluntario. Y es lo que nos dice Efesios. Aléjense ustedes. Y esto sí es así como de, ¡zas! O sea, sí tenemos responsabilidad y mucha responsabilidad en esto, ¿no? Sí, ay, perdón, es que ya lo piqué aquí, donde no era. Ahora, precisamente, ¿cómo le hacemos? O sea, sí, ya sé que, pues, que me tengo que alejar, ya vi que en Efesios me dijeron que me tengo que alejar, ¿y cómo le hago? Pues sí, ¿cómo le hago? Dios es tan bueno y tan misericordioso y tan, por favor, nunca lo duden. Dios jamás nos va a pedir algo, nos va a pedir que hagamos algo sin decirnos cómo hacerlo. Ojo, Dios no es Dios nunca nos lleva a oscuras, nunca. Siempre nos dice cómo, siempre nos dice, nos marca el camino. Nos marca el camino y nos da la lámpara, que es su palabra, para dar el siguiente paso. No nos da el mapa completo, porque quiere que ejercitemos la confianza en él, pero sí nos va dando una luz para que vayamos caminando. Entonces, ¿cómo le hacemos? En Romanos 6:12 nos dice, por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. Miren, el 100% de los pecados tienen que ver con esta carne. El 100% de los pecados tienen que ver con esta carne. Ver cosas que no son convenientes, escuchar cosas que no son convenientes, comer, o sea, probar cosas que no son convenientes, agarrar cosas que no son tuyas, que no son convenientes, o sea, todo el pecado tiene que ver con este cuerpo. Entonces, lo que tenemos que hacer es someter al cuerpo. No mandas tú. Recordemos que al venir a Cristo, ahora renacemos, somos nuevas personas, tenemos un espíritu. Antes estábamos muertos espiritualmente, ahora ya tenemos un espíritu en Cristo. Entonces tenemos que hacerle entender a nuestra carne que el que manda es nuestro espíritu, no él. Entonces, ahora que Yo, cuesta trabajo, pues claro. Yo quiero nada más ahí, a veces, cómo podemos practicar el someter nuestro cuerpo. Y yo creo que por eso el Señor Jesús nos dejó ayunen y oren, ¿no? Porque la oración Sí, la hacemos muy cotidianamente, tal vez, o sea, todas, porque necesitamos algo de Dios, porque oramos porque queremos pedirle cosas a Dios. Pero el Señor nos dijo, sí, ayunen, y una de las razones por las cuales el Señor
nos enseña a ayunar es porque es una forma de someter nuestro cuerpo y ejercitar eso es algo que nos lleva a poder someter nuestra carne, o sea, nuestro cuerpo a no nada más a no comer alimentos, sino a muchas otras cosas o deseos de la propia carne, ¿no? Y por eso, señores, o sea, ahorita, no, esto no lo tenía aquí preparado ni anotado, pero ahorita que estabas tú leyendo eso, se me vino a la mente eso, lo del ayuno, como es una práctica de sometimiento a nuestra carne y a nuestro cuerpo. Entonces, si nosotras no sabemos cómo comenzar a someter nuestro cuerpo y somos débiles, entonces debemos empezar a practicar por medio del ayuno el sometimiento de nuestro cuerpo, o sea, que el Espíritu sea el que nos guíe y no nuestros deseos carnales. Sí, totalmente, fíjate, totalmente. Y además totalmente, porque además es eso precisamente. Mucha gente usa el ayuno como, yo así lo digo, mucha gente usa el ayuno como una forma de querer hacerle a Dios manita de puerco. Dame esto, o sea, mira, me estoy sacrificando para que me des esto. El ayuno no es para eso. No hay, en la escritura no hay sustento de que alguien haya ayunado para que Dios le diera algo. No, Dios contesta las oraciones. Ahí sí, o sea, cuando la gente le pide algo a Dios, Dios contesta, pero el ayuno es para eso, el ayuno es para fortalecerte espiritualmente, el ayuno no es para pedir cosas. Entonces, por ejemplo, en el momento, o sea, en el punto en el que los apóstoles le preguntaron al Señor que por qué ellos no habían podido expulsar a un demonio, les dijo, es que este género solo sale con oración y ayuno, pero Jesús estaba refiriendo a la fortaleza espiritual, no a que ayunaran para sacar al demonio, no, sino a que el ayuno y la oración los iba a fortalecer espiritualmente y esa fortaleza espiritual es la que les iba a dar la fuerza, redundando, para poder enfrentarse a un nivel espiritual más alto, ¿no? Pero sí, no, hay gente que es así como de, mira, señor, mira, no estoy comiendo, dame lo que quiero. No, no es por ahí. Como si fuera no, una no es así. Ándale. Como si fuera Pues una en ese manda. caso ya nos vamos a empezar a ir de rodillas, ¿no? O sea, sí, no es por ahí, no va por ahí la cosa, ¿no? Pero bueno, regresando un poco, nos regresamos. Y entonces les decíamos, ok, Romanos nos dice que tenemos que someter a nuestro cuerpo, Romanos nos dice que tenemos que obligarlo a que ya no, o sea, no se cumplen sus deseos. Ahora, someto a mi cuerpo, lo trago. Entonces, ¿qué hago con los pecados? O sea, ¿qué hago con esos pecados que ya cometí? ¿Qué hago con esos pecados que aquí están en mi vida? ¿Cómo se borran? Los pecados se borran acudiendo a Cristo. O sea, esa es la... Y mira, en Hechos 3:19, pero me voy a permitir leérselos de la versión Reina Valera. A ver. Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, ahora sí que más claro, ni el agua. ¿Cómo se borran los pecados? Arrepintiéndote. Arrepintiéndote y viniendo a Dios. O sea, viniendo a Dios. Ahora, arrepentirse. Hay que tener cuidado con esto. Mucha gente confunde arrepentirse con, o sea, el arrepentimiento con el remordimiento. Y no es lo mismo. El remordimiento es el que nos hace estar en ese círculo. Porque el remordimiento lo que hace es, sí, estuvo muy mal lo que hice. Pues ya me pasa. Y lo vuelvo a hacer y no pasa nada. O sea, simplemente me siento mal, pero no hago nada al respecto. Ese es el remordimiento. Pero el arrepentimiento lo que hace es, voy a hacer algo al respecto de lo que hice. Y de hecho, no sé cómo se dice, no me sé la palabra, pero en el griego original, la palabra que nosotros traducimos como arrepentimiento, lo que quiere decir es caminar en sentido contrario. O sea, yo iba caminando hacia allá por pecado y entonces me doy cuenta de que estoy mal y me doy la media vuelta y camino en sentido contrario directamente. Entonces, de eso se trata el arrepentimiento, de decir, no lo voy a volver a hacer, de tener toda la intención y echarle todos los kilos y todas las ganas
de no volverlo a hacer. Eso es arrepentimiento como definición, digamos, ¿no? Como concepto. Sí. Ahora, ¿qué incluye el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo podemos hacerlo funcionar? ¿Cómo podemos entrar ahí? ¿Cómo podemos ejercer eso? Porque es eso, el arrepentimiento es una acción, no es un pensamiento abstracto, es una acción. Entonces, ¿cómo podemos hacer el arrepentimiento? Primero, lo primero es reconocer que hemos pecado. O sea, eso es lo primero, reconocer que hemos pecado y confesar nuestros pecados y pedir perdón. Esto lo vemos en Santiago, en la carta de Santiago 5:16. Vamos a Santiago. A ver, está acá. Ahí está. Que le puse mis, mis banderitas, pues a ver dónde ando. En Santiago Sí, ya cinco sé. 16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Aquí a qué se refiere Santiago? ¿A que uno se para delante de la iglesia y confiese todos sus pecados? No, no se está refiriendo a eso. Santiago lo que se está refiriendo es, si tú pecaste contra alguien, mentiste, o sea, hiciste algo para afectar a alguien, ve con esa persona. Ve con esa persona y confiésale lo que hiciste y pide su perdón. Y es más, demos un paso más allá. Dependiendo de lo que hayas hecho, si puedes, restituye lo que hiciste. Si robaste, pues regresa lo que te robaste. Si mentiste, pues di la verdad. O sea, pero la cosa es eso. O sea, el confesaos unos a otros se refiere a las ofensas que podemos hacernos entre nosotros. No se trata de que te expongas a toda la congregación, no, no va por ahí, a menos que tu pecado haya sido en contra de la congregación. Ahí eso es, y o sea, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Vaya, eso ya es otra cuestión. Si alguien se robó el dinero de las ofrendas, ¿no? Por ejemplo, está bueno, pues ahí sí, ve y párate ahí enfrente si el Señor trata contigo. Pero así habla de unos a otros. Y entonces, también nos dice, o sea, confesad vuestros pecados y orad unos por otros. O sea, si alguien viene contigo a pedirte perdón porque pecó contra ti, porque hizo algo en contra de ti, ora por esa persona. O sea, obviamente el perdón debe ser, o sea, se lo debes de otorgar porque Dios lo que quiere es que perdonemos, como Él nos perdona. Ujú. Pero más ora por Él, es lo que está diciendo, ora por Él, dice, para que seáis sanados, sanados espiritualmente, para que sus espíritus queden en paz, para que sus espíritus queden tranquilos y ya haya paz entre las personas. A eso se refiere Santiago en este momento. Pues lo primero para arrepentirnos es reconocer y confesar, como nos dice Santiago. Después, ¿qué otra cosa, qué otro punto, digamos, que forma parte del arrepentimiento? Yo creo que es este punto más bien nos muestra que el arrepentimiento es genuino, que no es remordimiento, que es arrepentimiento lo que estamos sintiendo, y es sentir tristeza y dolor por las consecuencias que nuestro pecado, o sea, por lo que nuestro pecado le ha hecho a Dios o a otras personas. Esto lo vemos en Salmos 51, 16 y 17. Salmos 51, 16 y 17. Y Dios nos está diciendo, dice, ¿por qué no quieres? O sea, el salmista está diciendo, ¿por qué no quieres sacrificio? Que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí el salmista nos está diciendo eso, no son mandas, no son sacrificios, no es ofrenda. Dios lo que quiere es que tu corazón se quebrante, que tu corazón se entristezca, que tu corazón tenga ese dolor de que en primer lugar ofendiste a Dios. Ese debe ser siempre nuestro primer sentimiento. Ofendí a Dios y eso me duele y eso me causa tristeza. Y ya si alguien más, pues también me debe de doler y causarme tristeza que haya yo pecado contra alguien más, que haya yo ofendido a alguien más. Entonces aquí Dios nos dice, el salmista asegura que Dios no te va a echar fuera,
¿no? Que Dios, Ujú. por eso es lo que quiere, ver que tu corazón realmente está dolido por lo que hiciste. ¿No? Sí. Sí. Ahora, Ese beso a mí en lo personal me encanta, ese salmo, perdón, es el Salmo 51, porque Salmo 51. cuántas veces nosotros juzgamos a las personas y mucho más sucede en la iglesia, ¿no? De que vemos a una persona quebrantada a los pies de Cristo ahí, orando y arrepentida de sus pecados y nosotros ay, otra vez ahí viene a arrepentirse, pero no deja de hacer, o sea, juzgamos, emitimos un juicio por las personas, y esto lo estoy hablando a personas cristianas dentro de una iglesia, y me encanta esta confrontación porque dice el Salmo que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciaré a Dios. Y nosotros estamos prejuzgando antes de lo que Dios está viendo mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver. Y entonces nos queremos a veces poner en el lugar de Dios y decir, ay, no, es que ya viene otra vez, ya pecó con lo mismo y otra vez ahí viene a pedir perdón. Pero Dios mismo está diciendo, si Él está pidiendo con un corazón, o sea, Dios es el único que puede pesar los corazones. Entonces nosotros como la iglesia de Cristo no debemos nunca emitir ese juicio de querer nosotros pesar los corazones, porque eso solamente le corresponde a Dios mismo, porque Él es el único que puede entrar y ver lo más escondido de nosotros. Entonces, sí, esto a lo mejor no es nada más un paréntesis, pero es a lo que me lleva este verso y es en lo que Dios nos habla, ¿no? Nos habla específicamente lo que todos necesitamos. Entonces es lo que a mí me llevó a comprender ahorita este verso. sí, claro, claro, somos muy, eh, Juicio nos podemos volver muy duros, juiciosos y sabes que nos podemos duro. volver muy duros. Nos volvemos, bueno, nos podemos volver muy duros. Mi esposo siempre dice una frase, dice, me da mucha pena que a veces en la iglesia, dice, pareciera que la gracia de Dios solo es para el inconverso y no es para el creyente, ¿no? Porque nos da, a veces en la iglesia nos da mucho gusto cuando un inconverso llega y se arrepiente y quiere empezar a asistir y todo, sí, gloria a Dios, aquí está en los cielos, porque un pecador se ha arrepentido, pero cuando un hermano dice arrepentirse, otra vez, ya hizo lo mismo, ¿no? O solo está haciendo espectáculo, solo está haciendo pancho porque quiere que lo vean, porque está, ay sí, ya está llorando otra vez la hermana. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tan duros para con nuestros hermanos? Y digo, está, obviamente que está bien, es lo que Dios nos ha mandado ser Ajá. amorosos con el inconverso para traerlo, pero dice que hagamos bien, si se puede, primero a la familia de Dios, primero son nuestros hermanos y deberíamos de ser más amorosos y más compasivos, porque además duele más. O sea, cuando eres creyente, un creyente sincero, duele más haberle fallado a Dios, porque ya estás consciente de lo que Dios hizo, de lo que costó, de lo que cuesta tu pecado, como para que encima tengas que lidiar con que los hermanos te estén juzgando y te estén tirando piedras, ¿no? Ay, no, pues no, no se Así vale, es. no es así. Y esto lo quiero llevar un poco más allá. A veces nosotros como esposas, híjola, estamos poniéndonos en ese lugar de Dios también emitiendo juicio contra nuestros esposos, ¿no? Y eso lo hacemos muy seguido. O sea, a veces nuestros propios esposos no tienen la libertad de adorar a Dios, de expresarlo de una forma, ya sea orando, adorando, cantando, levantando las manos, estar de rodillas, porque se sienten juzgados por sus propias esposas. Y es por esta razón, porque si nosotros vemos que él tiene una acción de quebrantamiento, nosotras mismas lo estamos enjuiciando y diciendo, mira este hipócrita, si está Uy, ahí si de rodillas, supieran en la pero, casa lo que hacen. ajá, entonces, Sí. sinceramente, o sea, nosotras, pues no debemos hacer eso, porque el Señor es el único que está, es el que puede transformarlo. Y al contrario, debemos de dar gracias a Dios que Él
a pesar de sus pecados, si nuestro esposo está teniendo pecados, que a pesar de sus pecados, él esté teniendo, aunque sea un momento de buscar a Dios, porque cuando él busca a Dios, entonces el Señor empieza a hacer cosas nuevas en él y empieza a transformarlo y empieza a trabajar en todos esos pecados que él trae cargando. Entonces, sinceramente, no, como esposas, un consejo ahorita como esposas es no ser ese juicio para ellos, sino que dejarle eso solamente a Dios, de que Él es el que puede pesar sus corazones, y nosotras, como dices tú, orar por ellos, orar por ellos. Ese es nuestro Así es, llamado, orar. de intercesoras, las mujeres que oran por sus esposos. Sí, así es. Nosotros tenemos que, pues vaya, es parte de nuestro papel como ayuda idónea. Ajá. Me acuerdo que una vez una hermana me decía que cuando la mujer virtuosa, estábamos estudiando la mujer virtuosa, y entonces dice que su familia viste vestido ropajes dobles para que no pasen frío. Pero entonces ella nos decía, como nosotros vivimos en un lugar donde hace mucho calor, decía, a mí me gusta pensar en esto, dice, como algo espiritual, me dice, y yo trato de orar doblemente por mi esposo. Dice, que mi esposo esté cubierto doblemente con mis oraciones. Dice, para que pueda seguir adelante, para que pueda seguir caminando en los caminos del Señor. Dice, no estar recriminando, sino orar, orar, orar por él continuamente, continuamente. Una cosa que yo sí les puedo asegurar porque me consta, porque lo he pasado, es muchísimo mejor orar al Señor cuando hay una situación, que buscar pleito, o sea, que tratar de buscar un problema, de que tratar de confrontarlo, es mucho mejor quédate callada y llévalo a Dios. Y Dios trata con él, de veras, Dios trata con él. Dios trata con él y ya solito viene y dice, no, sí, o sea, pasó esto, o sí, estaba pasando esto. O sea, Dios de verdad arregla las cosas. No tenemos, no, es que también no debemos medir la espiritualidad de nuestro esposo respecto a que si sus hábitos son diferentes de los nuestros, o sea, porque yo no lo veo orar, o yo no lo veo leer la Biblia, o yo no lo veo hacer tal cosa, entonces no lo hace. Tú no lo puedes saber, no están pegados las 24 horas del día, o sea, no son siameses, son esposos. Entonces, tú no puedes saber si a lo mejor él cuando sale se toma un tiempo para leer y para orar, precisamente para estar solo y poder hacerlo, ¿no? Y efectivamente, o sea, si tú estás viendo que está cometiendo un pecado, en lugar de estar como cuchillito de palo sobre él, ora para que tus oraciones a él le den, o sea, es como inyectarle fuerza, o sea, ora por él, para que así el Espíritu Santo pueda tratar con él y lo pueda ayudar a salir de eso, en lugar de que le sirvas de piedra de tropiezo. Sí, porque muchas veces eso, creo que eso es lo que pasa, que ellos no sienten la confianza de ponerse a leer la Biblia o de orar en presencia de nosotras porque se sienten juzgados. La mayoría de las veces se Sí, sienten, tenemos ese prejuicio de a lo mejor de estar pensando en todas las cosas que hacen mal, y eso que están haciendo bien, ellos se sienten como que no, que se sienten juzgados o criticados, o simplemente por eso muchas de las ocasiones ellos tienen su tiempo, ahora sí que secretamente, ¿no? En un lugar secreto, porque no, la sí. mayoría del tiempo se sienten cohibidos o prejuzgados por sus Ujú. esposas. Entonces, como tienes mucha razón, que no los veamos no quiere decir que no lo estén haciendo. Exacto, así es. Ujú. Mira, aquí veo Exactamente. un mensaje y fíjate que sí te vamos a tomar la palabra. Noemí Erika nos dice, sería genial que hagan un tema de esposos inconversos y la esposa cristiana, cómo sobrellevarlo. Sí, Fíjate que suena muy interesante. Te vamos a tomar la palabra, y ya que pasamos que Clau termina con todo este serial de sanidad que va a estar muy, muy padre, pues igual ya luego nos ponemos de acuerdo y hablamos de este tema, porque suena muy interesante. ¿Cómo ves? Te comprometo sí, públicamente. sí, claro que sí, para irnos preparando, claro que sí.
Continuamos. Nos regresamos Continuamos. al arrepentimiento. Continuamos. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa Así, podemos... nos, nos desviamos ligeramente, pero no importa, está bien, no hay problema. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa incluye y contempla el verdadero arrepentimiento? Pues apartarnos de todo lo que nos lleve a pecar. Nos podemos ir a Proverbios 28:13. Y en Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto es, de veras, esta palabrita tan pequeñita, se aparta, es súper importante, porque ya lo vimos en Efesios, el primer versículo, los primeros versículos que leímos. Nosotros tenemos que alejarnos. Y de veras, es un alejamiento físico, de verdad, muévete físicamente de donde están sucediendo las cosas, ¿sí? Miren, no le juguemos al Superman espiritual, no le juguemos a la Wonder Woman espiritual y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces yo puedo estar en medio de cualquier tentación y no va a pasar nada. No es cierto, no es cierto. Vas a caer. O sea, ahora sí que qué necesidad tienes de estar expuesta, sobre todo con cosas que ya sabes que son tu pata de palo, o sea, que es donde no puedes, donde son cosas que ya lo sabes. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, a ver, una cuestión tan así como, por ejemplo, la bebida. Hay gente que viene de un trasfondo de alcoholismo y el Señor los liberó de eso y bendito sea Dios ya, o sea, pudieron salir y yo siempre he dicho que esa es la enorme diferencia que hay entre Alcohólicos Anónimos y Cristo. Alcohólicos Anónimos es un programa muy bueno, eso no lo niego, pero como ellos es abstracto, solamente te dicen que tienes que creer en un poder superior, pero no te hablan de Cristo como tal, porque no son una organización cristiana. ¿Qué pasa? Pues que el 90% de la gente recae, porque ellos tienen la mentalidad de que son alcohólicos, o sea, de que van a ser alcohólicos toda su vida, simplemente son alcohólicos en recuperación. Y con Cristo no, Cristo rompe esas cadenas y tú puedes decir, ya no soy alcohólico, fui alcohólico o fui alcohólica, pero ya no lo soy. Pero, ojo, eso no quiere decir que tú te vas a poder pasear y meterte a cuanta cantina se te pase por enfrente, nada más para probar el punto de que ya no eres alcohólico. No, así no es como funciona. Tú ya sabes que eso fue un problema muy grande en tu vida y es un área que siempre va a ocasionar problemas, va a ser un área débil porque fue un problema muy fuerte. Entonces, si sabes que no te vas a poder controlar, si estás en una reunión y te dicen, una cerveza, no, gracias, porque tú sabes, tú lo sabes aquí adentro, el Espíritu Santo te lo dice, tú sabes que no va a ser una, que si tomas, no va a ser una, van a ser 2, 3, 4, 5, 6, y cuando acuerdes, ya te pusiste hasta las chanclas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Pues, si te lo ofrecen porque estén no sé, un compromiso de trabajo o algo, no, gracias, un refresco. Ahora, si ya sabes, eso es cuando es, por ejemplo, de repente estamos en una situación en que no podemos negarnos el ir al lugar. Pero si, por ejemplo, te llaman específicamente para invitarte a una fiesta donde sabes que lo que va a haber es alcohol, pues no vayas a la fiesta. O sea, físicamente les digo, no vayas de entrada. ¿Para qué vas si sabes que de eso vas a estar rodeado? Y eso es con cualquier pecado, con cualquier pecado. La pornografía, no, o sea, aguas con lo que ves en internet. Ok, tú tratas de alejarte y de no ver páginas y de todo, pero el diablo es canijo y el internet de eso se paga. Y a veces estás buscando algo y ¡pum! Te sale una pantalla ahí. Ciérrala inmediatamente, o sea, ni siquiera le des chance de ver qué es. Ciérrala inmediatamente. Y si en ese momento sientes que te empieza como que entrar en la ansiedad, apaga la computadora. O sea, y luego sigues. Luego continúa. Huye, como le dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. De eso es exactamente lo que le está diciendo Pablo. Entonces,
huye, aléjate, apártate del pecado. Y eso tiene que ver con, pues les digo, es todo lo que tiene que ver con los sentidos, es la carne. Si tienes un problema con la comida, si tienes un problema con las cosas que ves, si tienes, o sea, vaya, con un montón de cosas, aléjate. Si hay una persona, por ejemplo, tú como mujer casada, si de pronto, no sé, a lo mejor en el trabajo hay un compañero que empieza a ser atento de más, las mujeres sabemos, cambia la vibra y sabes cuando ya no es amistad y ya lo que quieren es otra cosa, se siente la vibra diferente, lo sabemos. Sí. Párale el alto en seco. O sea, no. Uy, Yo soy una mujer casada, no. Huye. Entonces, que llega y que, oye, mira, te traje una coca. No, muchas gracias, con permiso. Date la media vuelta y vete para otro lado. ese punto es muy importante, qué bueno que lo tocaste porque muchas veces las mujeres, la mayoría de los casos de infidelidad en las mujeres es porque alguien más les dio una atención que en su casa no están recibiendo. Entonces, Sí. y, y eso quiere decir que esa mujer, esa persona, la persona que le está dando esa atención tuvo una apertura para poder estar dándole esa atención a esa mujer, ¿no? Y nosotras como mujeres, o sea, si es lo que estás diciendo, si sabemos que somos débiles en esa área porque estamos necesitadas de cariño, de amor y estamos viendo que hay peligro porque tal persona nos está poniendo de atención, o sea, nosotros ni siquiera debemos de permitir el acceso a que esa persona nos esté poniendo esa atención y quiera venir a llenar ese vacío que por otro lado está siendo, porque no está siendo llenado por la persona que debería ser, que es el esposo, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer, Celina, en esos casos? O sea, yo sé que es huir, yo sé que es huir de esa tentación, pero en lo práctico, ¿qué es lo que una esposa debe de hacer si su esposo no le pone para nada de atención y el compañero del trabajo o el vecino le está poniendo toda la atención que ella está necesitando? Esa esposa, ¿qué debe de hacer? Sí. Sí, Huir, pero es una situación complicada. ¿Y saben qué? Porque se da, además también hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, porque también se da y mucho en redes sociales. De repente el que te empiezan a poner corazoncito en las fotos y tú, ¡ay! No, o sea, y de repente ya empiezas a tener chats y pláticas con alguien porque mi esposo no me entiende. Nunca, nunca, nunca hagas eso. Les decía yo, si la cuestión es física, físicamente date la media vuelta y vete. Y trata de marcar la distancia con la persona. Ahora, con la persona, pero ahora, efectivamente, eso tiene que ver con una necesidad que no se está cumpliendo en casa y que casi siempre, recordemos, los hombres y las mujeres somos diferentes, el Señor nos diseñó de forma diferente, pero las mujeres somos muy emocionales, las mujeres somos muy de habla conmigo, apapáchame, hazme piojito, ¿no? Somos más así de hazme cariñitos, y los hombres, como de por sí son más, a veces se les pasa eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Número uno, lo principal es orar, como se lo dije hace ratito, orar. Lleva el problema ante el Señor y pídele a Dios, Señor, me hace falta esto. O sea, tengo un problema, por ejemplo, me hace falta atención. Mi esposo pasa poco tiempo en casa y cuando está aquí no me hace caso. Entonces, ponlo delante del Señor para que el Señor trate con él y después de haber orado o después de haber orado, trata de hablar con tu esposo. Hablar con él, no pelearse. En cuanto empiece a escalar al pelea, párale. O sea, no, porque no se trata de pelearse, pero no es reclamo. O sea, no llegues así, es que tú nunca me haces caso. No, espérame tantito. O sea, no, no es por ahí. La cosa es llegar con tu esposo a decirle, ¿sabes qué, mi amor? Quiero platicar contigo porque te quiero expresar algo. Últimamente no me he sentido bien, me siento sola. Siento que a lo mejor no me estás prestando tanta atención. Yo entiendo que tu trabajo te absorbe, yo entiendo que tienes otras ocupaciones, pero te pido que trates de escapar un momentito para mí. No te estoy diciendo que cuando llegues tengamos que estar pegados como lapa, pero
tómate un poquito de tiempo para hablar conmigo, para platicar conmigo, para un tiempo para nosotros. Yo les puedo asegurar que así, de bien y por, o sea, por las buenas y con buen tono de voz y en una buena actitud, los hombres no entienden indirectas. Algunos hay que decirles las cosas como son. Entonces, si tú se lo dices a tu esposo tal cual, me siento sola, yo te puedo asegurar que tu esposo va a decir, ay, no me había dado cuenta. Ajá, Y la sí. cosa va, no te está diciendo tampoco que va a ser así de la noche a la mañana, ya, o sea, ya va a ser el cambio radical. No, pero te aseguro que le vas a abrir los ojos a una situación que él no había percibido, porque los hombres son más despistados para esas cosas. Entonces, pero no Ujú. busques afuera lo que sientes que no se te está dando en tu relación, ok, nunca jamás lo busques afuera. No te desahogues, o sea, desahógate con una amiga, mujer, hermana en Cristo. Nunca con un varón, por favor. Miren, son muy pocos los casos en los que un hombre y una mujer pueden tener una amistad sincera y genuina y que no lleva a nada más. Seamos honestas, es muy raro. Muy raro. Yo creo que tiene que ser a lo mejor una persona que conoces desde niña. Entonces, como desde niña lo has visto como si fuera tu hermano, por eso no te despierta ningún tipo de sentimiento y no te va a despertar ningún tipo de emoción extraña nunca jamás. Son situaciones muy raras. Les digo, las mujeres somos emocionales. Entonces, en cuanto un hombre empieza a prestar un poquito de atención, ¡ting! De ahí nos agarramos. Entonces, nunca, por favor, nunca se desahoguen con un hombre. No, que su confidente no sea un varón, jamás, jamás. Una mujer. Ni, es más, de veras, a lo mejor, o sea, su pastor solo, o sea, su pastor con su esposa, con los dos. Él solo Ajá, no, porque lo van a empezar a idealizar. ajá. Ya pasamos por ahí, y lo van a empezar a idealizar y van a empezar a pensar que el pastor es el Sí, hombre perfecto. No son perfectos, mis reinas, no, son hombres comunes y correctos. así es. Ujú. Bueno, pues otro paréntesis, pero muy Nos importante. regresamos. No, Nos pero regresamos está otra bien, vez a... muy importante. Nos regresamos al arrepentimiento. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer? O sea, nos tenemos que apartar, ya vimos en el punto anterior, nos tenemos que apartar. Pero entonces eso, les digo, eso implica es una acción. Entonces esa acción también que es renunciar al pecado. O sea, es de plano decir no, ¿sí? Y aquí me voy a ir a Santiago, me voy a ir aquí a Santiago 4:7 y nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así es. Aléjate, resístelo. Pero además, fíjense, esto es otra cosa y tiene que ver un poco con lo que estábamos diciendo. Dice, resistir y huirá. No dice que le busques pleito, no dice que lo enfrentes, dice que lo resistas. No le busques pleito al diablo porque va a ganar él. ¿Cómo va a ganar? Te va a terminar haciendo pecar. Sí, o sea, no vas a perder tu salvación, evidentemente no, pero te va a hacer pecar, va a romper tu comunión con el Señor, o sea, se va a salir con la suya, y va a romper tu comunión con el Señor, te va a hacer pecar, te va a hacer sentir mal, te va a alejar de Dios. Entonces, no le busques pleito al diablo, a eso me refiero. No te sientas la Wonder Woman espiritual. Resiste. Si tienes que estar en una situación en la cual tienes que estar expuesta a algo a una tentación que a ti te provoca pecar, resiste. No te metas, no te involucres, no te pongas en medio. Digo, Ujú. no le busques pleito al diablo porque va a ganar él. Y no se trata de eso. Por eso aquí dice resistir. ¿Y qué va a pasar? Que como ve que no le das pie, se aburre y se va. Al rato va a regresar, ¿no? Pero bueno, se aburre y se va. Eso es lo que hace. Y huirá de vosotros, resistiendo. Entonces, ¿y cómo? Y este resistir al diablo, ¿cómo lo logramos? Sometiéndonos a Dios. Sometiéndonos a Dios, Ujú. porque el sometimiento no implica obedecer su palabra. Entonces, si yo obedezco su palabra, estoy bien, estoy dentro de la voluntad de Dios, por lo tanto, puedo resistir y puedo no dejarme vencer y puedo no dejarme caer. Ajá.
¿sí? Así es. Ajá. Y luego vemos que también, bueno, en este proceso del arrepentimiento, también que es otra cosa que tenemos que hacer, aquí nos vamos a ir bien atrás, nos vamos a ir a números, y es romper con estas consecuencias que que el pecado haya ejercido sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Recordemos una cosa, el pecado, hay mucha gente que dice, ay, pues total, si peco es mi problema, es mi vida, ¿no? Y yo me las arreglaré con Dios. No, desafortunadamente no es así. El pecado siempre afecta a la gente a tu alrededor. Siempre, siempre afecta a la gente a tu alrededor. Decía una vez, mi esposo decía una ilustración que decía, tú avienta una piedra a un estanque, y dice, y se van a crear ondas. Dice, y que se van a ir expandiendo y expandiendo y expandiendo, me dice, y en la orilla del estanque, encima de unas hojitas, había una ranita, que por las olas, la hoja se volteó y la ranita se fue al agua. Es lo mismo, o sea, ¿tú le aventaste la piedra a la rana? No, la piedra no le dio a la rana. Las ondas que provocó la piedra fueron las que hicieron que la pobre ranita se cayera. Es Ah, lo mismo con el pecado. Tu pecado, o sea, sí. tu piedra, tu pecado, ¿se la estás aventando directamente a la gente que te importa? No, pero los va a afectar, los va a afectar. Y además, ¿saben qué? Los va a afectar, porque además no es a lo mejor, ¿eh? Es los va, perdón, me brinqué el versículo, es Números 32:23. Números 32:23. Y aquí nos dice, si no lo hacéis, o sea, si no se alejan, he aquí, habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado siempre nos alcanza y siempre va a afectar a alguien, les digo, siempre, siempre, y no es nada más a nosotros. Siempre le va a afectar a nuestra familia, siempre le va a afectar, o sea, va a afectar a nuestro entorno. Pero además a mí hay una cosa, hay un ejemplo que es el que yo siempre uso porque se me hace, es el ejemplo más extremo, pero es real, o sea, es algo real. De hasta dónde pueden llegar las consecuencias del pecado de una persona. En la historia de Abraham y Ujú. Sara, cuando Dios le promete a Abraham que le va a dar un hijo, y entonces Abraham le dice a Sara que van a tener un hijo, y Sara dice, pues, ¿cómo, no? O sea, yo ya estoy grande, tú también, o sea, no. Y entonces a Sara se le ocurre la genial idea de ayudarle a Dios, porque dice, obviamente el hijo no va a ser a través de mí, porque pues yo ya no puedo tener hijos, le voy a dar a mi sirvienta para que a través de ella él pueda tener esta bendición de Dios. Aquí, ¿cuál fue el pecado de Sara? Pues el pecado de Sara fue la desconfianza. O sea, ella no Ajá. creyó en lo que Dios les estaba diciendo. Nace Ismael, ¿no? Ya después resulta que Sara se embaraza y nace Isaac. Y Dios le dice, el hijo de la promesa es Isaac, el hijo de tu esposa. El otro no es el hijo de la promesa. Como es tu hijo, no lo voy a votar así nada más. También voy a crear un pueblo, de él va a salir también una nación. Bueno, fíjense, eso Ujú. pasó hace como 5,000 años. Pues esa acción de Sara ha tenido consecuencias hasta el día de hoy, Hoy, porque sí. los árabes son los descendientes de Ismael, los judíos son los descendientes de Isaac, son hermanos y hasta el día de hoy se están peleando a muerte por ver quién es el hijo Sí. de Abraham. Hasta el día Ujú. de hoy. Hace 5,000 años, una mujer metió la pata, También. una mujer cometió un pecado y ha provocado que dos pueblos, dos naciones, vivan peleadas a muerte a través de los miles de años. Entonces vean, o sea, yo sé que es un caso muy extremo, pero vean hasta dónde. Nosotros no conocemos el futuro, no sabemos hasta dónde va a tener consecuencias nuestro pecado. Ya poniéndolo en un contexto más cercano. Nosotros no sabemos, por ejemplo, regreso digo porque es un ejemplo así como muy práctico, el alcoholismo. Tú no sabes Ujú. si tú dices, pues total, es muy mi hígado, ¿no? Es ahí, yo tomo y yo soy el que sufre las consecuencias de la cruda y si me desbarato el hígado, pues es mi hígado.
No, tus hijos te están viendo, tus hijos están creciendo con ese ejemplo y tú no sabes, o sea, si más adelante tu alcoholismo va a provocar, número uno, que se desintegre tu propia familia, pero además que ellos no sean capaces de tener una familia funcional, porque ellos van a caer en el alcoholismo también, porque para ellos eso es la normalidad, porque eso es lo que vieron en su casa. Entonces, y ese ciclo se puede ir repitiendo. Entonces, tú no sabes si resulta que tu tataranieto mata a su mujer en una borrachera y el primer borracho fuiste tú. O sea, el que fue enseñando ese ejemplo fuiste tú. El primer pecado lo cometiste tú. ¿Sí? Entonces, Ajá. hay que tener muchísimo cuidado con eso. Tenemos que entender y aceptar que hay consecuencias, porque a veces es otra cosa. El arrepentimiento trae perdón completamente, totalmente, pero no borra las consecuencias del pecado. Dios Algo no que borra las nosotras, consecuencias. para que nosotros podamos también traer sanidad en esta área de los actos pecaminosos, pues debemos de orar para romper esas maldiciones generacionales, Elina, que traemos también a veces cargando. Nosotros mismas podemos ser una consecuencia de nuestros antepasados, ¿no? Si en nuestra familia o nosotros como mujeres estamos viviendo en ciertas ataduras, como mencionabas tú, el alcoholismo o la infidelidad o la brujería o muchas ataduras espirituales que tal vez nos heredaron nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres. Entonces el Señor quiere sanarnos también en esa área y quiere traernos una libertad y romper esas cadenas generacionales de la cual ahorita posiblemente estemos viviendo en esa consecuencia. Y lo menciona aquí en Éxodo 20:5, dice que yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Y que hago misericordia en millares a los que me aman. O sea, fíjate cómo las maldiciones lo dice en la primera, segunda, tercera, cuarta generación, pero Un cuando cortito. él nos dice, pero también hago las misericordias, no nada más hasta la cuarta generación, sino dice en millares, o sea, millares y Miles. millares, no nada más. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios ahorita, estamos rompiendo con esas cadenas del pasado, pero estamos bendiciendo a nuestras generaciones futuras, o sea, nuestros hijos, nuestros Así. nietos, bisnietos, y así hasta millares, dice el Señor. Es una promesa de Dios aquí en Éxodo 20 y sabemos que Dios lo que promete pues lo cumple, ¿no? Entonces, este es el momento donde Dios nos está hablando, donde Él quiere romper esas cadenas y traer sanidad a nuestras vidas para poder accesar o sea, él ya tiene la misericordia, así nada más es cuestión de que nosotros tomemos esa misericordia Tomemos. y la recibamos en nuestras vidas. Así Sí es. es, así es. Sí, sí, así es. Es cuestión de Dios, la Biblia lo dice, Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya están todas Ajá, ahí. La cuestión es agarrarlas. La cuestión es creer. sí, ¿Y cómo las agarras? Créelas. Créelas. Y no solo una creencia intelectual. Bájalas a tu corazón. Cree que Dios ya tiene eso para ti. Y entonces vas a sí, poder disponer de esa X o Y bendición. En este caso, tienes que creer en la misericordia del Señor. Tienes que creer que Dios es misericordioso. Y al momento de que lo creas, va a ser para ti, la vas a experimentar. Ahí está, tómala. Y va a ser para sí, ti, la vas a experimentar. Y eso se va a ir a tu familia, o sea, y eso va, efectivamente, eso va a romper el ciclo que tú traigas y ya va a ser una bendición por millares, porque él así lo dice. Entonces, así es, sí, ¿no? O así así es, porque él así dice que es, así es. Y luego seguimos. Y entonces nos dice que también otra cuestión, otro punto dentro de qué es lo que incluye el verdadero arrepentimiento es pues sí, de la forma más clara que es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Está en Mateo 3:8
Y este es Juan el Bautista, el que está hablando aquí, Mateos 3:8, y nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿A qué se refiere con frutos dignos de arrepentimiento? ¿De qué está hablando Juan? Pues de que se tiene que mostrar, de que se tiene que notar en tu vida que estás arrepentido, desde que se tiene que notar que hay un cambio en tu vida, de que, de que lo que hacías ya no lo haces, de que aquí también puede entrar la restitución, como les decía, si de pronto le robaste a alguien, bueno, pues regrésale lo que le robaste. Si mentiste respecto a alguien, bueno, pues dile la verdad o di la verdad si fue a otras personas. Pero es eso, o sea, que se note que estás arrepentido, o sea, no es de labios para afuera, es con acciones, reitero, el arrepentimiento es una acción, no es un concepto abstracto. Entonces, hacer frutos dignos de arrepentimiento, pues que se note que estás arrepentido, que hagas lo posible por arreglar la regazón que hayas hecho, que hagas lo posible por contrarrestar el pecado que hayas cometido. Les digo, Ajá. y eso tiene que ver con las consecuencias, precisamente. Les digo, por eso es una de las razones por las cuales Dios no borra las consecuencias de nuestros pecados. Si Dios borrara las consecuencias de nuestros pecados, no creceríamos nada, no maduraríamos en nada, porque no hubo consecuencia, no pasó nada. No, tiene que haber una consecuencia para que tú tengas la oportunidad, o sea, número uno, para que te des cuenta de lo que hiciste, para que tengas oportunidad de arreglarlo, y si no tienes oportunidad de arreglarlo, porque a veces no hay forma de arreglar lo que hiciste, cuando menos es eso, o sea, que se note, así que se note, y se nota en el cambio, en la actitud de la gente, en la actitud. Una persona arrepentida es una persona que se nota, que se le nota que tiene el corazón apachurrado por lo que hizo. O sea, que se le nota que es una actitud así de, híjole, ¿no? O sea, de tristeza, de contristamiento, de que se te apachurra el corazoncito, ¿no? Y la gente se da cuenta de eso y es real, o sea, eso evidencia que es real, que no es nada más para que nos molesten o que no es nada más porque Dios dice que me tengo que arrepentir, entonces, Señor, me arrepiento. El Señor conoce nuestros corazones. Las palabras no dicen nada, o sea, las palabras no significan nada. Las palabras no significan nada si no hay un corazón que lo respalde, si no hay un cambio de actitud que lo respalde. Y a eso es a lo que se Y refiere Juan aquí. el Señor es tan bueno, Celina, que Él sabía que nosotros solos pues no íbamos a poder dar esos frutos, ¿verdad? O sea, Él nos formó, Él nos hizo, Él conoce al ser humano y sabe que nosotros solos no podemos dar esos frutos. Es por eso que Él nos deja el Espíritu Santo. Él nos dijo, Cristo dice, yo me voy a ir, pero les dejo el Espíritu Santo que va a estar con ustedes. Y luego dice el Padre, dice la palabra de Dios que qué padre si su hijo no le pide pan. Qué padre si su hijo le pide pan, el papá le va a dar piedras, dice. Entonces, tú pídame el Espíritu Santo y yo te lo voy a dar. Porque Él quiere que nosotros tengamos su Espíritu Santo, el cual es el que nos va a llevar a tener esos frutos sinceros de arrepentimiento. Porque nosotros pues no vamos a poder porque somos carne, somos pecadores, somos humanos, pero el Espíritu Santo va a producir en nosotros esos frutos verdaderos de arrepentimiento, va a producir frutos espirituales donde nos vamos a poder tener este gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Tal vez son cualidades que no conocemos, que no hemos conocido antes porque no hemos dejado que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, de nuestras actitudes, de nuestra forma de vivir. Pero el Señor nos dice, ¿sabes qué? ¿Quieres vivir así? Pídame el Espíritu Santo y yo te lo voy a dar. Entonces esa es una oración que nosotros no debemos de dejar de hacer diariamente, así como el arrepentirnos, el pedir perdón y pedirle y confesarlo a Dios y pedirle al Señor, dame de tu Espíritu Santo, te necesito porque yo no puedo caminar sola en este mundo, yo no puedo. Mi pecado, mi humanidad me lleva a pecar. Es una lucha que decía el apóstol Pablo, yo tengo esta lucha constante entre lo que mi carne quiere hacer y entre lo que el Espíritu me llama a hacer. Entonces,
es algo que todos los cristianos vivimos, algo que es esta lucha entre nuestra carne, nuestros deseos y lo que nos llama a ser el Espíritu Santo. Y es algo que nosotros solos no vamos a poder hacer, por eso es muy importante, es necesario, es urgente que nosotros clamemos por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, completamente, porque tenemos que entender que nada, ojo, nada de lo que pide el Señor no se nos va a dar de forma natural, porque no corresponde a la naturaleza humana, porque somos carne, Sí, porque somos carne. Y a nuestra carne no le gusta arrepentirse, a nuestra carne no le gusta confesar, a nuestra carne no le gusta alejarse del pecado, de las cosas que lo hacen sentir bien. O sea, nada nos es natural. Nada de lo que es espiritual nos viene de manera natural. Nada. Solo lo podemos hacer a nada. través del Espíritu Santo. Solo a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿y cómo? O sea, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo permito que el Espíritu Santo esté actuando en mí? Orando, o sea, pidiéndole, Señor, o sea, actúa en mí, toma control de mi vida, entregándole el control de una manera real, orando, leyendo la Biblia, congregándome, o sea, obedeciendo su palabra. Al obedecer su palabra, vamos a ser llenos del Espíritu Santo, como lo menciona, como lo dice precisamente la palabra, y al ser llenos del Espíritu Santo, Él va a tomar el control. Y entonces sí, vamos a poder hacer todas estas cosas que no se nos dan de forma natural. Y nos vamos a sorprender a nosotros mismos que ahora sí las hago, que ahora ya no me retuerzo cuando tengo que hacerlo, porque al principio te retuerces, o sea, al Sí. principio te da el higadazo porque sabes que lo tienes que hacer, porque el Espíritu Santo ya sabe, o sea, ya está actuando en ti, está empezando a trabajar. Entonces ya te dice, tienes que pedir perdón y tú, no quiero, tienes que pedir perdón, no quiero, o sea, tienes que pedir, ya vas a pedir perdón. Y ya después te sorprendes tú misma de que si cometes un pecado, pides perdón y de que ya te sientes mal y de que inmediatamente pides perdón, o sea, de que ya no le estás dando vueltas y rumiándolo, sino que lo aceptas y lo confiesas. Y es cuando ya el Espíritu Santo empieza. Yo les animo, esto es un caminar, no se angustien, no se frustren. Esto no va a pasar porque hoy aceptaron a Cristo como su Salvador y mañana ya están llenas del Espíritu Santo y perdonan a todo mundo y caminan entre nubecitas. No, no es así. No va a pasar así. Es un proceso que dura toda nuestra vida. Todo el tiempo que el Señor nos tenga aquí en la tierra, el tiempo que el Señor nos tiene para cada quien, dice que su voluntad es que todos crezcamos a la altura del varón perfecto que es Cristo. Ese proceso dura años, todos los años que el Señor nos dé. Entonces no se me frustren, tampoco es así como de, es que todavía no puedo con esto, pues porque estás luchando y el hecho de que te des cuenta que no puedes es que estás luchando y es que el Espíritu Santo está trabajando en ti, entonces adelante, síguele, síguele, tú síguele, no te pares, ¿no? Y Y bueno, ya el eso último nos lleva. punto, sí, Ajá, sí, perdón, no, no, sí, sí, que eso nos llevaba al siguiente punto de lo que estabas mencionando, de que esto es confesar nuestros pecados, debe convertirse en un estilo de vida. Debemos de crear el hábito de confesar nuestros pecados a Dios todos los días. O sea, no es de una sola vez, sino de que debe de ser un estilo de vida como el tomar agua, como el comer, como el tratar de hacer ejercicio, del de tratar de tomar agua, es lo que vemos muchas veces, seguimos páginas, ¿no? De estilo de vida sano. Bueno, pues esto de confesar a Dios nuestros pecados es un estilo de vida que trae sanidad y una sanidad mucho más allá de este cuerpo, pues algún día va a perecer, pero nuestro espíritu el Señor ya ganó la vida eterna para nosotros por medio de su sangre. Pero aún así nosotros debemos de vivir ese estilo de vida y crear ese hábito de confesar a Dios todos los días y venir con Él con un corazón contrito y humillado, porque Él no nos va a despreciar.
No, si quieres compartirnos Mateo 6:12 y creo que ya sería lo último, ¿verdad? Sí, sí, De sí, la, ya sería el último punto respecto a esto del ok, arrepentimiento. En Mateo 6:12 es la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y aquí Jesús nos sí. está diciendo, bueno, es Jesús hablando, y dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto tiene que ser constante, es lo que decías ahorita, esto es de todos los días. O sea, Jesús les dijo, esto es todos los días, o sea, cuando le preguntaron al Señor, Señor, enséñanos a orar, y Él les da esta oración y les da todos estos puntos, Jesús siempre dio el ejemplo, Jesús oraba todos los días. Y obviamente, digo, Jesús evidentemente no confesaba ningún pecado, porque él vivió vida sin pecado, pero al decirnos esto y pedirle, o sea, pedirle a Dios, perdónanos nuestras ofensas, pues para que Dios te perdone tienes que confesar tu pecado. Entonces esto es diario, les digo, el arrepentimiento es un proceso diario. ¿Por qué diario regamos? Diario le regamos, porque diario pecamos. Porque a lo mejor algún día lograremos pasar un día completo, 24 horas sin pecar y dirás, sí, Señor, lo logré. Pero mañana es otro día y van a pasar otras cosas. Y entonces pasarán cosas que te van a tentar y pasarán cosas que te sacarán tus casillas. Es día a día, es día a día. Entonces, hoy, dice el Señor Jesús, cada día trae su propio afán. Hoy, concéntrate en el día de hoy, ¿no? Concéntrate en el día de hoy y el día de hoy confiesa tus pecados y está en paz con Dios. Cada día, cada día. Ahora, una cosa que también es bien importante, que ya lo habíamos comentado, para poder obtener eso, el propósito que es que es de obtener esta sanidad de tus hábitos pecaminosos, el poder que tu espíritu sea realmente libre de estar en este ciclo del pecado, es que tenemos que ser libres del orgullo, el orgullo, para tener una sanidad y una libertad completa. El orgullo, el orgullo, honestamente, yo creo que es el motor del ser humano natural, del hombre natural, el orgullo. Entonces, vamos a Santiago, Santiago 4:5. Santiago 4:5. Y aquí es así, ojo, porque nos dice, pero él da, es 4:5, no, perdón, es 4:6, perdón. Nos dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿No? ¿Qué pasa? O sea, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo Santiago? Tenemos que, no se trata solo de dominar, ojo, tenemos que acabar con el orgullo. El orgullo no es una virtud, ¿no? Hay gente que dice, ni el orgullo, ni, o sea, sí, el orgullo no es ninguna virtud, ¿por qué? Porque el orgullo lo que hace es ponerte a ti en primer lugar. El orgullo lo que hace es yo primero, antes que nadie, incluso antes que Dios. Y ese es el gran problema, porque cuando piensas en eso, a ver, espérenme tantito, es que me estoy viendo muy blanca, que ya se movió el sol. Creo que ella no me veo tan blanca. El orgullo que hace, el orgullo es el que no nos deja, el que no nos deja aceptar que estamos haciendo algo mal. No, yo no estoy mal, yo estoy bien. El orgullo es el que nos hace creer que somos más sabios que Dios, como para decir, yo puedo controlar esto, yo no necesito pedirle ayuda a Dios por este tema o por este hábito, por esta cuestión, yo puedo con esto, yo puedo solo. Ese es el gran argumento del orgullo. Yo puedo solo. Déjame decirte que no puedes sola. Si pudiéramos solos, Cristo no hubiera necesitado venir al mundo a morir por nosotros, pagar por los pecados. Entonces, todo hubiera sido en vano. Y no es así. Tenemos que aceptar, por favor, no somos nosotros primero. Y esto yo sé que ahorita digo, y se los digo yo, o sea, no lo digo, no me es ajeno.
Yo sé que el escuchar eso, yo no soy primero, aquí sientes el... sientes que se te revuelve, porque además esa es la gran enseñanza que el mundo nos da. Tú eres primero. Sí. Si tú estás bien, entonces ya los demás estarán bien. Preocúpate primero por ti y después te preocupas por los demás. Ámate primero tú y después ama a los demás. No, no, esto es completamente opuesto a lo que Dios enseña, a lo que Dios quiere de nosotros. Dios dice, Jesús lo dijo, el que quiera ser como yo, el que quiera estar les dice a los apóstoles, el que quiera estar conmigo allá arriba tiene que ser un siervo, porque yo vine a servir. Jesús puso al mundo entero antes que él. O sea, no puso a una persona, no puso a sus apóstoles, no puso a María Magdalena o a su madre antes que él. No, nos puso a todos, al mundo completo, lo puso antes que él. Nos amó primero, antes de que nosotros lo amáramos. O sea, entonces, no, no eres tú primero. Y el orgullo tenemos que derribarlo, esa también es una tarea de todos los días. Esa también, así junto con el arrepentimiento, pues dominar tu orgullo y domarlo. Y miren, sí se puede, toma mucho trabajo, ojo, toma mucho trabajo, porque de entrada tenemos que aceptar y tenemos que reconocer que no queremos hacer tal o cual cosa, que no queremos dejar de hacer algo. ¿No? Tenemos que aceptar que no estamos, o sea, que el que no estemos de acuerdo con algún mandamiento de Dios es problema de nosotros, no problema de Dios, ¿sí? O sea, no se trata, Dios no va a cambiar, a ver, déjenme hacerme para acá, ándale, ya me voy a poner así. Dios no se va a ajustar a nosotros somos los que tenemos que ajustarnos a Él, nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra forma de vida para ajustarnos a Él, a sus mandamientos, somos nosotros los que tenemos que obedecer, ¿sí? Jesús continuamente, Jesús lo repitió, si mal no recuerdo, creo que 5 veces en Juan, entre Juan 14 y Juan 15, repite, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Si quieren ser mis amigos, van a guardar mis mandamientos. El que dice que ama a Dios, obedece. Entonces, la obediencia a Dios rompe con el orgullo, totalmente con el orgullo. Entonces, no se trata de, yo creo que esto debería de ser así. Es que si Dios dijo que así es porque así es. Créeme que Él sabe más que tú. O sea, créeme que Él Sí. entiende por qué se están haciendo las cosas. Y créeme que Él ya sabe qué es lo que pasa. Entonces, no, Ah, no le busques algo que no, no se va a dar. O sea, que no es así, ¿no? Que no es así. Este, una forma también en la que podemos romper el orgullo es comenzar a ver a las personas sin tanto juicio. Por ejemplo, a veces el orgullo nos lleva a ver las faltas de los demás antes que las de nosotros, ¿no? Es como quien dice, no, no ves la paja que tienes en tu ojo, pero andas viendo la pajita que tiene el de enfrente y no te pones a ver tu propia vida. Entonces, siempre estás viendo lo peor de los demás y eso te hace sentir a ti por encima de las personas. Y una práctica, algo que podemos hacer nosotros de forma práctica es comenzar intencionalmente a ver las cualidades o las cosas buenas de las otras personas y comenzar a amarlas, a valorarlas y aceptarlas como son. Por ejemplo, las personas que nos rodean muchas veces no aceptamos a nuestro esposo, no aceptamos a nuestra padre, madre, hermanos, cuántos pleitos familiares hay, porque siempre estamos viendo sus errores sin ver realmente cómo somos también nosotros. Siempre nos sentimos más que muchas personas, por eso el orgullo nos domina, porque tenemos un valor sobreestimado de nosotros mismos. Y eso es sí, algo que el Señor no nos enseña. Y no solo eso, sino que tenemos un valor sobreestimado de nosotros mismos, no nada más con respecto a las otras personas, sino también con Dios.
O sea, que es lo más peligroso de pensar que nosotros sabemos más que Dios y que no necesitamos de Dios. Sí. Eso es súper, súper peligroso porque, porque eso nos va, o sea, eso sí va a cortar completamente con nuestra comunión con Dios. Eso sí va alejarnos completamente de Dios y eso nos va a poder, nos va a llegar al punto de, no solamente de contristar al Espíritu Santo, sino de apagarlo, ¿no? Como dice la Mm. palabra, ojo, no se va, o sea, un verdadero creyente, el Espíritu Santo no se va, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y aquí se queda, pero sí dice que si nosotros continuamos pecando, si nosotros no cambiamos nuestro estilo de vida, el espíritu se puede contristar y lo podemos hasta apagar. ¿Y qué va a pasar? Que ya no te va a decir nada, que ya no va a trabajar contigo, que ya no te va a indicar que estás pecando, que ya no te va a aconsejar, que ya no va a trabajar contigo simplemente, ¿no? Y y tenemos que, y sabes que sí, o sea, el ser muy juiciosos por sobre los demás, pero también este orgullo tiene también mucho que ver cuando te enojas porque te dicen, cuando te señalan, ¿no? O sea, cuando te señalan, hay gente que de verdad, es eso, digo, uno le debe de pedir a Dios, el Espíritu Santo nos trae discernimiento. Y el discernimiento nos indica cuando las intenciones de una persona son intenciones buenas, de una preocupación real en el espíritu, o cuando es nada más juicio y chisme, pero precisamente el estar en una llenura del Espíritu Santo nos va a permitir aceptar que estamos mal. O sea, nos va a permitir el aceptar que venga un hermano, una hermana a decirnos, hermana, sabe que yo veo esto, yo veo que está batallando con esto, yo veo que está haciendo esto y eso no le agrada a Dios. Cuando estamos caminando en la carne, si alguien viene y nos dice eso, arde Troya. O sea, que como nosotros somos tan espirituales según nosotros, arde Troya. ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué se cree? ¿Se cree mejor que yo? O sea, no, nadie, perdón, pero a mí esa frasecita de solo Dios me puede juzgar y no te da miedo, o sea, y no te da miedo que Dios te juzgue, o sea, prefiero, o sea, acepta la corrección de un hermano, acepta la exhortación de un hermano de una manera humilde, porque esa es la parte, digamos que ese es el método suave que Dios usa para corregirnos. Pues tú no aceptas la corrección de parte de tus hermanos, de parte de tu pastor respecto a una situación, la Biblia dice y el Señor lo dice, que el Señor al que toma por hijo lo disciplina y lo azota. Entonces, a veces Dios, entonces cuando ya las cosas llegan a las manos de Dios porque no aceptaste la corrección suave, no te va a gustar porque generalmente entonces ahora sí la corrección de parte de Dios va a implicar dolor y sufrimiento, ¿no? Como bien dice mi esposo, no seas como Jonás, que no quiso obedecer y terminó obedeciendo, pero después de estar todo vomitado por un pez. O sea, cuando Dios te dice que tienes que hacer algo, hazlo, o sea, obedece, porque si no lo haces, de todas formas vas a terminar cumpliendo cuando eres un verdadero hijo de Dios, pero no vas a ir por las buenas y vas a terminar todo vomitado en una playa yendo a obedecer. Entonces, yendo a obedecer, porque vamos a obedecer. Porque a final de cuentas, un creyente verdadero siempre va a terminar obedeciendo a Dios. O sea, eso sí, a lo mejor a veces nos tardamos más porque tenemos que dominar nuestro yo, y nuestro orgullo y nuestra carne, pero sí terminamos obedeciendo, ¿no? Si alguien no obedece a Dios así completamente, pues es obvio y es evidente que no es una persona creyente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a indicar, ¿no? Que una persona no es creyente. Bueno, pues, ¿qué te parece, Celina, si oramos ya para terminar? Le damos gracias a Dios por este tema, porque Dios nos habló, nos confronta me confronta a mí y estoy segura que también a ti, porque cuando el Señor pues habla por medio de ti, de mí, las primeras que somos ministradas, estoy segura que somos nosotros. Entonces, Oh, sí,
que este tema haya sido de bendición para todas ustedes, chicas. Si no lo pudieron ver completo, lo vamos a dejar guardado en la biografía de La Esposa con Propósito, y Celina lo va a compartir en su Facebook de Esposa del Pastor. Entonces pueden verlo aquí en Instagram, en La Esposa con Propósito, o en el Facebook de Esposa del Pastor. En otra ocasión donde ustedes puedan apartar el tiempo y dedicar este tiempo especialmente para escuchar de la palabra de Dios por medio de este tema. Entonces, pues muchas gracias, Dios las bendiga, y ya nada más nos despedimos con una oración. Si Celina deseas orar, por favor. Sí. Sí, perdón, nomás tantito antes de, porque estoy viendo aquí un mensajito, nomás rapidito. Noemí Erika nos dice, mándanos un mensajito, ya sea a Claudia o a mí, mándanos un mensajito. No sé que ella es nueva en el Señor, no tiene idea de cómo comenzar a leer la Biblia, entonces ya sea a Claudia y a mí, con todo gusto, mándanos un inbox y nosotros te ayudamos para que empieces este nuevo camino. Nos da muchísimo gusto que estés aquí, y nos da muchísimo gusto que hayas tomado la mejor decisión de tu vida, que es aceptar que necesitas a Cristo como tu Salvador. Pues aquí estamos, somos hermanas, realmente somos hermanas ahora en Cristo, que te podamos ayudar con muchísimo gusto. Así es. Ay, amén. Amén. Bueno, pues entonces vamos a terminar con una oración. Señor, te damos muchas gracias, muchísimas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias porque nos permitiste el día de hoy estar reunidas en torno a tu palabra, Señor. La Biblia dice que donde haya 2 o 3 reunidos en torno a ti, a tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Y sabemos, Señor, que no tenemos que estar reunidos físicamente, Señor. Estamos reunidas en espíritu, estamos reunidas, Señor, con nuestras almas, y tenemos que tú has estado aquí en medio de nosotros. Y te damos muchas gracias. Sabemos que tú eres el que ha tomado el control de esta enseñanza, de esta plática. Sabemos que has tocado corazones, has tocado mi corazón, Señor, has tocado el corazón de Claudia, y te damos muchas, muchas gracias por eso. Te pedimos que nos des sabiduría, te pedimos que nos des entendimiento, Señor, que nos des discernimiento, que nos vayas guiando todos los días para que podamos arrepentirnos, para que podamos detectar, darnos cuenta, Señor, de cuándo te hemos ofendido, de cuándo nos hemos equivocado, de cuándo hemos contradicho tu palabra, Señor, y que podamos estar conscientes de eso para arrepentirnos genuinamente, Señor, que nuestro corazón sea sensible a eso, Señor, que nos podamos arrepentir, Señor. Te pedimos, por favor, que tú nos ayudes a ir derribando nuestro orgullo todos los días, Señor, que nos pongamos en segundo lugar, Señor, que sepamos siempre que tú eres la prioridad, que sepamos siempre que tú eres el protagonista, que tú eres el que tiene el control de nuestras vidas, que tú eres el que tiene el trono, Señor, en primer lugar en nuestras vidas. Entonces te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas, que tu Santo Espíritu nos vaya guiando, que tu Santo Espíritu nos vaya enseñando a través de su palabra, que nos vaya hablando y nos vaya mostrando, Señor, de qué manera te tenemos que obedecer. Te damos muchísimas gracias porque tu palabra, Señor, nos la dejaste y es nuestro manual. No necesitamos recurrir a nadie más, no necesitamos preguntarle a alguien. Tú nos hablas directamente, Señor. Entonces te damos muchas gracias, Señor, porque tú pagaste por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, porque tu sangre derramada en la cruz pagó por nuestros pecados. Y te doy gracias porque aun cuando peco, aun cuando ya estoy aquí contigo, me equivoco y peco y a veces dejo que mi carne gane, tú sigues intercediendo por mí, tú sigues, Señor, hablando por mí delante del Padre para pedir perdón. Entonces, te damos muchas, muchas gracias, Señor. Te pido por todas las hermanas, Señor, que se conectaron, por todas las mujeres que se conectaron y las que van a ver más adelante esta grabación, Señor. Te pedimos que seas tú el que toque sus corazones, que seas tú el que les abra los ojos a esta enseñanza y que ellas puedan ir cada día, Señor, moldeando su corazón y moldeando su vida de acuerdo a lo que tú esperas de nosotras. Gracias, mi Señor Jesús. Muchísimas gracias. En el nombre de tu santo, santo nombre te damos gracias. Amén y amén. Amén, Señor. Gracias. Bueno, pues estamos despedidas. Nos vemos el próximo sábado. No estoy segura si va a ser a la misma hora, pero sí va a ser el sábado durante la mañana. Okay. Para mí, para muchas es mediodía.
y ahí les estoy publicando los horarios en las historias de La Esposa con Propósito. El próximo sábado es el tema sanidad en las emociones. Y las espero a todas, por favor, inviten a sus amigas porque este tema es todos, los 4 temas, todos los necesitamos como mujeres. Sanidad de parte de Dios para nuestras vidas, ¿sale? Dios los bendiga, muchas gracias, Elina. No, hombre, muchísimas gracias, Claudia, y ya sabes que muchos besos, Dios te bendiga, eres una bendición para mi vida y lo sabes, me encanta, sabes que me encanta todo lo que publicas porque llega, el Señor te usa en mi vida, muchas gracias, que Dios te bendiga. Gracias. Y pues aquí seguimos viendo. Bye.